mi hermano de multimedia la tienen lista, ¿no es cierto? Que es el texto que hemos compartido en esta noche, que está en Hebreos capítulo 6, del versículo 1 al 12. Yo le pido al Señor que me dé gracia para poder saber explicarme bien, ¿no es cierto? Y que usted también le dé gracia al Señor para poder comprender bien lo que el Señor quiere hoy día de nuestras vidas. Usted tiene su Biblia, ¿no es cierto? Su Nuevo Testamento, o si no, que lo tiene proyectado acá. Podamos hoy día comprender y vamos a hablar en esta noche, según el texto que hemos leído, la importancia de que cada creyente pueda lograr un crecimiento espiritual en forma permanente. La vida cristiana es de un constante crecimiento. La vida cristiana, y el Señor mismo lo dijo en su ministerio, que debíamos de llevar frutos, y no cualquier fruto, sino que frutos dignos de arrepentimiento. Y eso tiene que ver con nuestra madurez en nuestra vida cristiana. No es posible que una persona lleve muchos años en el cristianismo y que no tenga ningún crecimiento. Por eso que hoy día el mensaje que el Señor nos va a hablar, cómo lograr un crecimiento espiritual permanentemente. Amén. Para eso usted tiene su Biblia y hemos leído Hebreos capítulo 6 del versículo 1 al 12. El propósito de Dios siempre ha sido para nuestras vidas es que cada uno de nosotros experimentemos un crecimiento personal y un crecimiento espiritual. Esa falsa humildad que muchas veces decían nuestros hermanos antiguos, déjeme aquí nomás, pastor. Antiguamente decían, déjeme en la última banca. Gracias al Señor que nos hemos modernizado, ¿no es cierto? Lo que sabemos es lo que es estar sentado 2 horas en una banca, ¿no es cierto? No queremos más volver a las bancas, queremos bien estar en la silla, ¿no es cierto? Pero esa humildad que decían los antiguos hermanos, déjeme en la última banca, mi pastor, ¿no es cierto? Esa era una falsa humildad que muchas veces nos llevaba a estar muchos años sentados, ¿no es cierto?, en una congregación sin ninguna responsabilidad y sin ningún crecimiento en nuestra vida personal, ni tampoco en nuestra vida espiritual. Por eso que siempre estoy enseñando acá, principalmente en los discipulados en la mañana, a las 10:30 de la mañana, que la vida cristiana es de un constante crecimiento. Y no lo digo yo, sino que lo dice la palabra del Señor. Y hoy día es lo que queremos conversar. Y el propósito de Dios es que cada uno de nosotros, los que hemos llegado acá a esta iglesia de calle B número 304, es que nuestra vida personal y espiritual vaya creciendo constantemente de acuerdo a la gracia del Señor que se deposita en cada uno de nuestras vidas. Él simplemente nos va ayudando en cada momento difícil que atravesamos en nuestra vida para ir, ¿no es cierto?, teniendo un crecimiento importante en nuestra vida personal y espiritual. Lo primero que quiero conversar en esta noche es que el cristiano debe de avanzar a nuevos niveles de crecimiento personal y espiritual. Y quiero que por favor, si me pueden apoyar con el texto del 1 al 3, por favor, vamos a ir viendo por qué el primer punto que quiero tocar en esta noche es que el cristiano debe de avanzar a nuevos niveles de crecimiento personal y espiritual. Eso, como dije recién, esa falsa humildad, no, déjeme aquí nomás mi pastor, eso quiere decir que esa falsa humildad tiene que ver con un cero crecimiento en nuestra vida personal y en nuestra vida espiritual. Y el Señor a cada uno de nosotros, los que llegamos a los pies del Evangelio de Cristo, nos demanda un crecimiento personal y un crecimiento espiritual. Mire lo que dice el texto del 1 al 3, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina
de bautismo, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Lo primero que tenemos que ver cuando tenemos este primer punto, como que el cristiano debe de avanzar a nuevos niveles de crecimiento personal y espiritual, es que tenemos que considerar que la vida cristiana es un proceso cuya meta final es la madurez espiritual. Por eso que el escritor sagrado nos dice muchas veces, ¿no es cierto? Y le dijo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿qué os fascinó para no obedecer a la verdad? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿has terminado en la carne? Cuando comprendemos ese texto de Paulino, ¿no es cierto?, de Pablo a los Gálatas, ¿no es cierto?, que les recrimina que habiendo empezado por lo espiritual han retrocedido a los deseos de la carne. O sea que la vida cristiana, que es un constante crecimiento y es una constante madurez, no nos permite retroceder como Michael Jackson hacia atrás, sino que la vida cristiana es un constante crecimiento a través, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, para que usted y yo podamos llegar a la madurez espiritual. Por eso que nos vamos a encontrar muchas veces y en muchas ocasiones en nuestras iglesias tradicionales, pentecostales, con personas que llevan muchos años en el cristianismo, pero son unos niños fluctuantes espiritualmente hablando. No tienen ningún crecimiento porque verdaderamente tienen esa falsa humildad de decir, déjeme aquí nomás mi pastor, aquí estoy bien. Y eso es antibíblico. Eso no tiene que ver con lo que el Señor nos demanda en las sagradas escrituras, que es una constante crecimiento y una constante madurez en nuestra vida espiritual y en nuestra vida personal. Es necesario conocer sin lugar a duda los primeros fundamentos, pero no solamente quedarnos aquí o no solamente quedarnos allí. Muchas veces, muchos cristianos, ¿no es cierto?, vienen y son arrastrados por la misericordia del Señor para que puedan conocer a este Cristo y a este crucificado, pero simplemente se quedan en ese nivel, en el primer paso, y se acostumbran simplemente a quedarse sin avanzar en su vida personal y en su vida espiritual. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Porque es necesario conocer los primeros fundamentos. Es como el niño que usted tiene, ¿no es cierto?, como papá o como mamá, ¿no es cierto? Y usted lo coloca en el prekinder, después pasa, ¿no es cierto?, al kinder. Y después, qué bonito cuando usted va a la graduación del jardín infantil y el niño es promovido a la enseñanza básica. ¡Uy, qué bendición más grande! Y empieza la enseñanza básica y va creciendo, va avanzando en los cursos y después llega a octavo básico, ¿no es cierto? Como a mí me pasó cuando mi hijo se graduó en octavo básico, yo fui para allá, ¿no es cierto? Y cuando lo nombraron, bravo, dije yo, porque me sentía contento y el único papá que se puso de pie y aplaudía a mi hijo, ¿no es cierto? Y todos estaban muy contentos y mi hijo estaba rojo entero porque el papá había hecho un soberano ridículo en aplaudirlo, pero yo me sentía contento porque estaba pasando una etapa, ¿no es cierto?, de los 13 años. Cuando mi hija salió, ¿no es cierto?, también de octavo básico, también dijo yo, me puse de pie y dije, aplaudan a mi hija. Y los papás se pusieron a reír, ¿no es cierto? Porque también entendía que estaba pasando de una etapa a otra etapa. Pero qué terrible es cuando usted se encuentra con niños en kinder, y tienen como 18 años en kinder, tienen 25 años en kinder, tienen 50 años espiritualmente hablando y todavía están en kinder. Cero madurez espiritual, cero crecimiento en el conocimiento de la palabra del Señor.
nos acostumbramos simplemente a ser religiosos, o sea, vengo a la congregación, estoy un rato y digo yo, oh, qué bueno, me siento tan bien porque fui el domingo a la iglesia y con eso me conformo. Pero en nuestra vida espiritual y personal hay cero crecimiento y eso es antibíblico. No corresponde, porque el Señor quiere que cada uno de nosotros vayamos madurando en nuestra vida personal y espiritual hasta llegar a esa madurez, como dice el escritor sagrado, hasta que lleguemos a la perfección. Y cuando lleguemos a la perfección, sin lugar a dudas, no vamos a estar acá, vamos a estar con nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Entonces no puede ser que usted se quede en las primeras letras. Me acuerdo yo cuando estudiaba, harto años atrás, nos enseñaban, ¿no es cierto?, el hispanoamericano y el, ¿cómo se llama? Y el LEA de nuestra época, ¿no es cierto? Y nos enseñaban las letras, el abecedario, A, E, I, las letras del alfabeto y las primeras letras. Pero uno no, me acuerdo yo que una vez me disfracé, ¿no es cierto?, con un vestón y tenía que salir a hacer una obra, ¿no es cierto?, con la A, E, I, O, U, ¿no es cierto? Y yo me salí y me hice adelante, ¿no es cierto? Y qué bonito el paletón, ¿no es cierto? Y esto, y en fin, y hice un número especial. Pero verdaderamente no me quedé en esa presentación. Tuve que ir pasando los cursos y tuve que ir creciendo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nuestra vida espiritual tiene que el cristiano crecer y madurar espiritualmente. Hay algunos niños que por cualquier cosa se taiman. 30 años, 40 años, no, estoy enojado. ¿Y por qué? Es que no me vinieron a ver, no, es que el hermano, no, que el pastor, no. Y a todos le echan la culpa. Y verdaderamente son unos niños o niñas espirituales que no han alcanzado una madurez, porque el hombre de Dios o la mujer de Dios que ya está maduro en algunas cosas espirituales, sabe que el que lo llamó, sabe el que lo arrastró hacia su gracia bendita, no es el pastor, no es el hermano, no es el jefe, es Cristo el Señor, y nosotros somos deudores de esa bendición tan maravillosa y tan grande de ser llamados hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Gloria sea al Señor para siempre. Entonces no podemos esperar que alguien nos arrastre o que alguien nos pase a buscar como eran los antiguos hermanos. Ya, pues vamos a la iglesia. Sino que hoy día nuestra necesidad debe de ser crecer en la gracia y en todo conocimiento de la palabra del Señor. Dios, sin lugar a dudas, espera que avancemos a nuevos niveles de crecimiento personal y, por supuesto, de crecimiento espiritual. La palabra del Señor nos dice que en este proceso de crecimiento es esencial que perseveremos hasta alcanzar la madurez. Así como, ¿no es cierto?, como esa persona que llega a la madurez en el espíritu, que puede comprender, ¿no es cierto?, verdaderamente lo que Cristo ha hecho en su vida, de haber perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y nos hace ser deudores de su gracia bendita. Bajo este concepto, en Filipenses 3, versículos 2 y 14, nos habla sobre esta madurez tan hermosa que todo cristiano, todo creyente debe de tener en el conocimiento del Señor. Estimados hermanos, quiero comentarle que el hecho de crecer en nuestra vida cristiana nos va a hacer también avanzar en otros niveles espirituales. El cristiano tiene 3 niveles de perfección. El primer nivel de perfección es la perfección posicional en Cristo. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero a través de Cristo, ¿no es cierto?, nos perdonó, a través del Señor nos redimió todos nuestros pecados y somos declarados inocentes de toda culpa y de toda maldición, y bajo ese concepto salimos de una condición de pecaminosidad, ¿no es cierto?, donde la ira de Dios estaba sobre nuestras vidas, pero el Señor nos perdonó y nos sacó de esa muerte eterna y nos colocó en una vida eterna con Cristo el Señor. El primer cambio o el primer nivel de perfección es nuestra perfección posicional en Cristo. Somos nuevas criaturas,
somos nacidos de nuevo, somos regenerados, somos justificados. El Señor se colocó en nuestro lugar, el lugar que a nosotros nos correspondía era juicio y muerte eterna, pero Cristo se colocó en nuestro lugar y nos declaró inocente de toda culpa. La segunda etapa de nivel de perfección tiene que ver con la perfección progresiva que vamos logrando paso a paso en nuestra vida cristiana. Ninguno de los que son profesionales acá en nuestra iglesia, ¿no es cierto?, llegaron y de repente dijeron, yo soy profesional sin haber ido a la enseñanza básica, a la enseñanza media y sin haber ido a la universidad. Para ser un profesional usted tiene que ir por todas esas etapas. En la vida cristiana también necesitamos crecer en nuestra medida, constantemente creciendo en la gracia y en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué nosotros como pastores insistimos en que nuestros hermanos vengan a los discipulados y a los estudios del día domingo en la mañana? Porque muchos hermanos no vienen y se saltan una etapa del crecimiento cristiano. No saben qué es lo que es la sustitución, no saben qué es lo que es la justificación, no saben doctrinas básicas del cristianismo y por consiguiente, como no crecen, como no estudian, simplemente vienen el día domingo, se colocan en la tarde y no tienen ni idea y lo único que saben que son evangélicos, son cristianos y están en la iglesia metodista de calle B número 304. Es relevante entonces que la perfección del creyente sea una perfección progresiva, que lo vamos logrando. ¿Cómo vamos logrando esta perfección progresiva? A través del conocimiento de la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que en ella encontraremos palabra de vida eterna. Un creyente que desconoce las Escrituras, un creyente que no ama la palabra, un creyente que simplemente se conforma con decir soy evangélico, es un creyente que no está creciendo progresivamente. Simplemente para nosotros es un buen religioso, pero un mal discípulo de Cristo el Señor. Hay muchos creyentes que se justifican. Total, fui el domingo pasado, estoy al otro lado. Total, fui a la escuela dominical, ¿para qué voy a ir a la tarde? Pero en su vida cristiana no hay ningún crecimiento. Por eso que la perfección debe ser una perfección progresiva que vamos logrando paso a paso en nuestra vida cristiana. Nadie puede ser maestro sin haber estudiado antes. Nadie puede llegar a la perfección sin buscar más del rostro del Señor, del conocimiento de la palabra y de la intimidad a través de la oración con nuestro Señor y Salvador. Usted puede tener mucho conocimiento, a lo mejor intelectual, pero cero conocimiento en lo espiritual, cero madurez en su vida cristiana. Va a ser un excelente profesional, pero un pésimo hijo de Dios, un pésimo discípulo del carpintero de Galilea. Qué interesante es cuando hoy día somos confrontados con estas palabras fuertes, ¿no es cierto? Porque usted aquí va a encontrar palabra del Señor. No le voy a decir venga porque Dios le va a cambiar el auto, porque esa no tiene nada que ver con nosotros, es una herejía bíblica. Nosotros queremos que usted crezca de acuerdo a la gracia y al conocimiento de la palabra del Señor. Qué interesante es cuando el cristiano en estos niveles de crecimiento y de perfección puede encontrar, en tercer lugar, la perfección plena. ¿Qué significa, señor pastor? Me diría alguien por ahí, la perfección plena. La perfección plena es el cuerpo, el alma y espíritu al final de los tiempos. Cuando el Señor nos saque de esta vida, sin lugar a duda, encontraremos la perfección espiritual en cuerpo, alma y espíritu. Y sin lugar a duda, ese día ya no estaremos acá, estaremos en los brazos del Señor, estaremos en la boda del Cordero, estaremos por una eternidad alabando y bendiciendo su santo y divino nombre. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, podríamos decir que el venir a la iglesia, usted puede venir los martes, los jueves y los domingos, venir a todos los cultos, venir, pero ser el más destacado, el alumno más aventajado en asistencia, pero si no tiene crecimiento en su vida espiritual, simplemente es un buen religioso,
pero un mal discípulo de Cristo. Segundo, el cristiano debe permanecer en proceso de crecimiento personal y espiritual constantemente. Por favor, quiero que proyecten del 4 al versículo 6, si son tan amables. El cristiano debe permanecer en el proceso de crecimiento personal y espiritual, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Lo que quiero decir acá, estimados hermanos, es que permanecer en Cristo nos permite superar dos peligros. El primer peligro es el estancamiento o volver atrás. Cuando estamos en Cristo, debemos de avanzar. Cuando estamos en Cristo, debemos de subir nuestro nivel. Cuando estamos en Cristo, nos permite una madurez en el conocimiento de las Escrituras. Es increíble cómo nos encontramos en nuestra vida cristiana con personas que llevan muchos años en la iglesia, pero saben cero de la palabra del Señor y de crecimiento en su vida cristiana. Yo como pastor me alegro cuando alguien crece, cuando alguien se desarrolla, cuando alguien no es el mismo que llegó. Hemos visto aquí cómo han llegado hermanos, ¿no es cierto? Y en su vida y en su crecimiento, en sus años en esta congregación, qué hermoso es para uno como pastor que ha crecido espiritualmente. Sin lugar a duda, el Señor debe estar más contento con nuestro crecimiento espiritual. Entonces, cuando permanecemos en Cristo, nos permite superar estas dos áreas, estancamiento o volver atrás. ¿Y por qué algunos vuelven atrás? Y de repente nos preguntamos, mi pastor, ¿qué pasó con fulano de tal? O alguna vez en nuestra vida cristiana nos encontramos con algún hermano líder de nuestra congregación y que hoy día ya no está en la iglesia. Y nos hacemos esa pregunta, ¿qué pasó con tal o cual persona? Hay una respuesta bien clara al respecto. Estancamiento o simplemente sus fundamentos no fueron tan sólidos que cualquier cosa lo hizo volver atrás. Por eso que es relevante en nuestra vida cristiana, nuestra intimidad y permanecer en Cristo. Por eso que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, dijo claramente que era necesario que él menguara para que Cristo creciera, como dijo Juan el Bautista. Y Pablo lo ratifica muy claramente en sus cartas paulinas, que era necesario que Cristo se formara constantemente en nuestras vidas. Entonces muchas veces nos vestimos de religiosos, nos colocamos corbata, venimos a la congregación, pero no hay un crecimiento y cualquier momento viene alguna prueba, viene alguna enfermedad sobre nosotros y nos caemos al suelo. ¿Por qué? Porque nuestras raíces no son profundas en Cristo el Señor. Y muchas veces cuando viene la enfermedad o cuando viene la prueba, nos estancamos o volvemos atrás. Entonces, el cristiano, el creyente, no puede volver atrás. El creyente debe siempre de avanzar a unos niveles espirituales que le permita un día encontrarnos con nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque yo creo que usted, y al menos esa es mi convicción, es que estamos aquí porque creemos que el Señor nos da vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no estoy aquí perdiendo el tiempo todos los domingos y creo que ustedes tampoco vienen a perder el tiempo. Yo creo que ustedes creen que el Señor va a venir como ladrón de noche a buscar a su iglesia y estaremos por una eternidad con el Señor. Él nos perdonó todos nuestros pecados y bajo este concepto nos sacó de esta posición de maldición, ¿no es cierto? Y nos colocó en una posición que es en Cristo Jesús, que es vida y vida en abundancia. Qué interesante podemos sacar de esta conclusión, de este segundo punto, donde decimos que el cristiano debe permanecer
en un proceso de crecimiento personal y espiritual. La caída espiritual está precedida, estimados hermanos, del estancamiento espiritual. La palabra griega para esto es afistimea, que es deserción, que es rebelión, que es abandono, que es retirada, que es separación de aquello a lo que nos habíamos acercado. Cuando alguien deserta, se ha rebelado contra el que lo llamó. Cuando alguien deserta, ¿no es cierto?, abandonó esta gracia maravillosa. Cuando alguien deserta, ¿no es cierto?, es que verdaderamente se quedó estancado. Y Satanás vino, ¿no es cierto?, le tiró una jugada y lo dejó en ese mismo lugar, o principalmente abandonó este camino de salvación y vida eterna. La caída espiritual de la persona, del creyente, puede ir acompañado de incluso los rechazos de las enseñanzas cristianas. ¿Cuántas personas, no es cierto?, después de haber conocido algo del conocimiento de las enseñanzas cristianas, después se ponen agnósticos, ateos y se ponen peor que como estaban antes? Por eso que es importante que en nuestra vida cristiana estemos cimentados en Cristo, solo en Cristo, no en el letrero, no en la denominación, no en mi obispo, no en mi pastor. Nosotros estamos centrados en el Evangelio. El Evangelio es la Sagrada Escritura, la palabra del Señor. Ellas son las que nos llevan a toda verdad y a toda justicia. No es la corporación, no es el pastor, no es el obispo. Es la palabra del Señor la que nos lleva a un crecimiento y a una madurez espiritual. Al apartarnos de Dios, después de haber conocido el Evangelio, menospreciamos el sacrificio de Cristo. Cuando verdaderamente alguien ha desertado del Evangelio de Cristo, está menospreciando el sacrificio de la cruz y lo que Cristo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Está mirándolo como la nada. Principalmente está desechando ese sacrificio glorioso que hizo Cristo el Señor por usted y por mí. Sea bendito el nombre del Señor. Por eso que es delicado, hermanos. Por eso que es complicado quedarse marcando el paso. El creyente no puede marcar el paso porque está en cualquier momento presa del enemigo para que se estanque o para que vuelva atrás, y eso le puede significar desechar la obra gloriosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Muchas veces se puede pecar voluntariamente y eso va a pisotear la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Cuántas personas no le importa pero nada pisotear lo que Cristo hizo hace 2000 años? Nos sacó de esta maldición tan grande. Y muchas veces hay personas que verdaderamente no comprenden y no entienden y están prácticamente pisoteando esta cruz tan maravillosa que nos cambió de nuestra posición. Bendito sea el nombre del Señor. El estar estancado puede permitir también que pueda pecar voluntariamente. Eso significa que pisotea constantemente la obra de la cruz. Eso también le puede llevar a que peca voluntariamente, llevando juicio eterno a cada uno de las personas que quedan estancadas o vuelven atrás. Tercer punto que quiero comentarles en esta noche es que el cristiano debe ser tierra fértil para la obra de Cristo. El hombre de Dios que llega a una congregación debe de tener en su anhelo aprender más de Cristo, de involucrarse con Cristo, de empaparse de Cristo. En su pensamiento debe ser solo Cristo, Cristo, Cristo y más Cristo en su vida. Por eso que Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo no vengo a la congregación, no vengo a la iglesia evangélica para cambiar mi auto, para cambiar mi casa o porque necesito algunas cosas materiales. Eso, ¿no es cierto?, no va con nosotros. Nosotros venimos porque Cristo nos llamó y porque Cristo nos ofrece perdón y vida eterna.
Gloria sea al Señor. Entonces el cristiano debe de ser un hombre o una mujer de tierra fértil para la obra de Cristo. Si permitimos que la obra de Cristo en nuestras vidas, seremos como tierra fértil. Si no experimentamos crecimiento personal y espiritual, es porque no hemos dispuesto el corazón para Dios. ¿Qué quiero decirlo con esto, hermano? Que hay personas que ni simplemente no están dispuestos y no quieren crecer espiritualmente. Simplemente se conforman con ser religiosos o religiosas. Y eso les quiero decir que hay malas noticias. El Señor no quiere religiosos ni religiosas. El Señor quiere adoradores, hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso que es interesante cuando el escritor sagrado nos dice que si no experimentamos un crecimiento personal y espiritual es porque no hemos dispuesto el corazón para Dios. Estamos, pero no estamos. Venimos, pero no venimos. O sea, venimos a la iglesia, estamos acá, estamos conversando, estamos para allá, nuestra mente está acá, mañana tengo que hacer esto, hoy me quedo acá, que los niños, en fin, pero no venimos con un corazón atento ni dispuesto a tener un crecimiento real y genuino en la palabra del Señor y en nuestra vida cristiana. Versículo 8 del texto que acabamos de leer nos dice de esta manera: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces, cuando en nuestra vida cristiana no queremos disponer de nuestro corazón para crecer en nuestra vida cristiana, nos va a pasar esto. No queremos crecer, no queremos madurar, no queremos llegar a la altura de la perfección. Quiere decir que espere sentadito con los brazos cruzados que se va a ir con el Señor, porque eso verdaderamente el Señor dice que viene a buscar a una iglesia sin mancha y sin arruga. Bajo este concepto es interesante que usted pueda entender que si no experimentamos un crecimiento personal y espiritual es porque no hemos dispuesto el corazón para Dios. Puede estar todos los domingos, pero cero crecimiento, cero madurez espiritual. Cuarto, Dios conoce nuestro propósito. Dios conoce nuestro propósito de alcanzar a nuevos niveles de crecimiento personal y espiritual. Él lo conoce, Dios nos conoce, sabe que verdaderamente podemos alcanzar nuevos niveles de crecimiento personal y espiritual. Dios valora nuestro propósito de caminar conforme a su voluntad. Mire lo que dice el versículo 9 y el versículo 10 del texto que hemos leído. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Gloria sea al Señor, aunque hablamos así. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sea glorificado el nombre del Señor para siempre. ¿Qué significa esto? En palabras sencillas para que usted pueda comprender que Dios valora nuestro propósito de caminar conforme a su voluntad. Dios valora cuando usted verdaderamente viene con un corazón dispuesto, un oído atento para un crecimiento y una madurez en su vida espiritual. Dios valora que verdaderamente usted coloque su corazón y le diga: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi ser, Señor, hazme como ese alfarero que mueve, ¿no es cierto?, y me hace de nuevo, porque necesito ser formado por ti, mi Señor y mi Dios. Qué interesante es que entender y reconocer que Dios valora nuestro propósito de caminar conforme a su voluntad.
El propósito principal del crecimiento es en nuestra vida cristiana y en nuestra vida espiritual. Qué interesante lo que dice en Hebreos 10 del versículo 32 al 39, que el creyente debe de ir madurando, debe de ir creciendo en todas las áreas, pero principalmente en su vida espiritual. El propósito del crecimiento en la vida, ¿no es cierto?, es crecer, desarrollarse. Cuando de repente usted ve a una persona con enanismo, usted queda mirando y dice, qué chiquitito, este caballero, y tiene como 40 años y no creció más. ¿Qué pasó ahí? Algo falló en su genética que no le permitió desarrollarse como cada uno de nosotros. Muchos cristianos se les produce este problema de genética espiritual. Simplemente no quieren disponer su corazón a entregárselo al Señor y siempre están ahí y ahí. Ahí un paso adelante y dos para atrás. Un paso adelante y dos para atrás. Un paso adelante y dos para atrás. Por eso que usted se va a encontrar con personas que nunca crecen espiritualmente. Entonces, de repente decimos, pero mi pastor, pero ¿cómo? Es que me cuesta. Hermano, hermana, es porque tú no te has dispuesto a entregar tu corazón al Señor y decirle, Señor, ya no puedo más yo, sino que quiero que tú vivas en mí. Y haz conforme a este vaso como un alfarero. Moldéame, Señor, porque verdaderamente quiero ser un hombre o una mujer útil en tu obra. En el proceso de crecimiento hacia la madurez, muchas veces debemos de aplicar la perseverancia en nuestras vidas. Versículo 11 del texto que hemos leído dice de esta manera: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. En esta vida debemos de ir en un proceso de crecimiento hacia la madurez espiritual y debemos de aplicar la perseverancia, la constancia. Por eso que si usted viene o busca a Dios como el cometa Halley, ¿no es cierto?, verdaderamente va siempre a estar ahí sin ningún crecimiento y sin ninguna madurez espiritual. Simplemente usted va a venir por alguna prebenda porque verdaderamente necesita a Dios. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad. Algunos llegan, necesito a Dios. ¿Por qué? Porque tengo un problema. Vengo a la iglesia, ¿por qué? Porque me duele aquí. Vengo a la iglesia, ¿por qué? Es que tengo tantos problemas, pastor, ore por mí. Y muchas veces tomamos a Dios como un curandero, como un sanador, ¿no es cierto? Y venimos cuando estamos necesitados. Pero el Señor quiere que verdaderamente, por una vez por todas, digámosle, Señor, yo vengo a ti porque quiero entregar mi corazón y mi vida, porque quiero crecer y madurar en mi vida cristiana. Si los hombres y mujeres de Dios que forjaron nuestra historia en Dios pudieron, crecieron, desarrollaron su vida espiritual, ¿por qué nosotros no? Hermanos amados en el Señor, la única manera para avanzar en el proceso del crecimiento personal y espiritual que nos lleva a una madurez se fundamenta en permanecer asidos de la mano de Jesucristo. Es el único secreto. Hermano, tú no puedes venir y tomarte del Señor cuando tienes problemas o cuando tienes necesidades. Tú debes de tomarte de la mano del Señor permanentemente, constantemente, en la abundancia y en la escasez, en la prueba y en la bendición. En todo momento debe de decirle, Señor, hazme como a uno de esos jornaleros, Señor, hazme crecer en tu gracia, en tu conocimiento, porque verdaderamente la persona que es nacida de nuevo no viene y está aquí por prebenda. Él viene y da gracias a Dios por lo que Cristo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario, que nos sacó de un lugar y nos colocó en otro. Muerte eterna,
La ira de Dios estaba sobre nosotros, pero Cristo tomó ese lugar y la ira que era para nosotros cayó sobre Cristo y hoy día somos justificados, declarados inocentes, y eso nos basta para decirle gracias, Señor. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Quiero servirte, quiero adorarte, porque quiero un día llegar a la perfección, a la madurez, cuando tú vengas, irme y volar como paloma al palomar. Sea glorioso y sea bendito el nombre del Señor. Hermanos amados de Calle B, podamos comprender esta palabra, difícil a lo mejor, pero que nos confronta nuestra vida y que nos dice cómo está nuestra relación con el Señor. ¿Estás como el cometa Halley? ¿Estás en kinder básico y tienes como 50 años de edad? ¿Estás sin crecimiento en tu vida espiritual? ¿Te has conformado con ser un verdadero religioso pero un pésimo discípulo de Cristo? Hoy día el Señor te ha colocado un disco pare, una luz roja a tu vida personal y espiritual. Aquí, hermanos amados, quiero ser muy claro. Si usted ha venido aquí porque cree que Dios lo va a bendecir económicamente, se equivocó de iglesia. Si usted cree que verdaderamente el Señor lo ha traído aquí para hablarle las cosas claras de acuerdo a la palabra del Señor, sin lugar a duda el Señor hoy día le está hablando y también me está hablando a mí. Alcancemos niveles de crecimiento en nuestra vida. El Señor necesita a cada uno de nosotros. Acá nadie está de más en esta congregación y principalmente en nuestra vida cristiana. No te puedes conformar 2 pasos adelante, 1 para atrás. 2 pasos adelante, 1 para atrás. Definitivamente el Señor quiere que crezcas y te despegues en tu vida personal y en tu vida espiritual. Quiero que se coloque de pie, por favor. Mientras mis hermanos de multimedia buscan un tema, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en esta noche, Señor, tu palabra ha sido leída, ha sido exhortada, Señor. Y nos ha salido, Padre mío, un tremendo disco pare para que podamos analizar nuestra situación espiritual. ¿Cuántos, Señor, se conforman simplemente por las obras, Señor amado, y se justifican por la ley, Señor amado, diciendo, fui el martes, fui el jueves o fui el domingo pasado, pero en su vida hay 0 crecimiento, Señor, porque no están dispuestos a entregar su corazón y su vida a ti, al carpintero de Galilea, para que tú nos moldees, Señor amado, y quites todo lo que empaña tu gloria en nuestras vidas, Señor. Permite en esta noche, Señor amado, que esta palabra pueda, Señor, confrontar nuestra vida espiritual, Señor. Señor, si no estamos creciendo, si estamos estancados, estamos en peligro, Señor. Padre mío, en peligro que nos quedemos, Señor amado, y que nuestras corrientes de la vida nos saquen, Señor bendito. Padre celestial, ayúdanos a crecer hasta que lleguemos a la altura, a la madurez, Señor amado, que nos permita un día irnos a encontrarnos contigo, Señor. Padre celestial, despierta a mis hermanos que simplemente se han quedado en la religiosidad y no han comprendido que el nivel espiritual del creyente es de un constante crecimiento, principalmente en su vida espiritual. Despierta los dones de tus hijos, Señor amado. Despierta su inconsciencia, Padre celestial, porque ya estamos en los últimos tiempos y debemos de crecer en toda gracia y en todo conocimiento. Permítenos afianzar nuestra vida, Señor, a las Escrituras, al conocimiento de la palabra, a la oración, a la intimidad contigo, Padre mío. Que no sea más importante el trabajo, que no sea más importante, Señor bendito, las actividades personales, que, Señor, en contra de todo lo, Señor, de la norma, que es buscarte cada día más a ti en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le invito a dar las glorias al Señor.